Este viernes 31 de julio, a partir de las 20 horas, acompaña al doctor Guillermo Marcone en su segunda temporada de Pronóstico Médico. Esta vez, educación a distancia y el estrés de padres e hijos. Conversará en vivo la psicóloga Verónica Lascano y la profesora Erika Ibacache. Se unirá también a esta conversación el profesor Máximo Almeras. Conéctate y acompáñanos. Te esperamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro capítulo de Pronóstico Médico. Me alegro mucho que nos estén acompañando. Hoy día tendremos un programa bien interesante y de mucha contingencia. Tenemos un panel de amigos y especialistas de lujo. Así que los invito a presenciar este interesante programa. Pueden ustedes hacer sus preguntas a través de nuestro chat interactivo que está en vivo y además podemos rápidamente hacerles las preguntas a nuestros panelistas para que puedan responder a sus dudas. El capítulo de hoy, educación a distancia. El estrés de los padres y los hijos. ¿Hay estrés en la educación a distancia? ¿Qué experiencia tienen ustedes en su casa con los niños en la casa, estudiando? Para eso tenemos 4 excelentes profesionales y amigos que nos van a acompañar hoy día para conversar este tema. Vamos a iniciar presentando a la psicóloga, ya conocida en nuestro programa, panelista de la primera temporada de Pronóstico Médico, la psicóloga Verónica Lascano. Verito, ¿estás por ahí? Hola Verito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Verito, el micrófono está apagado, tu micrófono. Eso, ahora sí. Hola Guillermo, disculpa. Buenas tardes. Te decía recién que estoy muy contenta de poder participar de esta conversación hoy día, ¿cierto? Con hartos invitados, muy contenta de la invitación y también muy dispuesta a que podamos dialogar, reflexionar sobre la realidad que están viviendo los niños, niñas y adolescentes. Así es, muchas gracias por invitarme. No, muchas gracias a ti por estar en nuestro programa. Nuestra segunda invitada es profesora de acá de un colegio de La Ligua. Es la profesora Erika Ibacache. Erika, ¿estás por ahí? Hola Erika. Hola Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por tu invitación. Acá estoy para apoyarte y apoyar también a todas las personas que nos están viendo en este tema tan complicado que ha sido un vuelco en la educación a nivel país y también que ha afectado sobre todo en esta zona y queremos dar todo el apoyo y el aporte que podamos a los apoderados y los padres que están en casa. Y gracias obviamente por invitarme a participar de esta tertulia tan rica en conocimientos. No, gracias a ti, Sole, por acompañarnos hoy día, ya que para nosotros es muy importante tu opinión como profesional. Así que te agradezco mucho la invitación, ya que estés con nosotros. Nuestro cuarto invitado es profesor también de la Ligua. Pueden encender sus cámaras, panelistas. Las veo que se me escaparon todos. Pueden encender, mantengan su cámara encendida. El profesor Máximo Almera, profesor conocidísimo, muy querido acá también en la provincia de Petorca, en La Ligua. Máximo, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ti, Guillermo. Buenas noches a todos los presentes y también a quienes están viendo este canal de televisión.
Muy contento de estar compartiendo esta información, estos comentarios que vamos a tener respecto a la educación, a esto que está pasando en nuestro país a raíz de la pandemia. Una situación bastante compleja, difícil, pero que yo creo que vamos a tratar de aclararnos dentro de los términos educativos, qué pasa con la familia, qué pasa con nuestros alumnos, qué pasa con la vuelta de clases y todo eso. Así que estamos dispuestos a responder y a comentar en Educación Estamos. Muchas gracias Máximo, muchas gracias a todos, a los tres panelistas. Bueno, vamos a entrar en materia, así que la idea es empezar ya a conversar sobre este tema que es bastante apasionante. A su parecer, ¿qué les parece esta idea de educación a distancia? ¿Es viable? ¿No es viable? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo han visto el tema? Yo voy a abrir esto al panel y no sé, pues empezamos a lo mejor por ti, Sole. ¿Qué piensas tú? Podríamos después seguir con Verónica y después con Máximo. ¿Les parece? Cuéntenos. Perfecto. Mira, la educación a distancia fue y ha sido un hito histórico a nivel mundial, porque nos vimos enfrentados a una situación súper rápida, o sea, de estar un día domingo en casa, de ver que este tema del coronavirus había entrado a Chile y el día lunes ya se suspenden las clases, se abre una plataforma del ministerio para empezar a enviar material a los niños. Los niños, me refiero en mi caso, yo trabajo con niños pequeñitos de primero y segundo básicos, donde están muy acostumbrados a la cercanía, al cariño con la profesora y al trabajo piel a piel con ellos. Entonces ha sido, como te digo, una situación súper complicada. Hemos tenido caídas a nivel de docentes, hemos tenido caídas porque al mismo tiempo que los papás, los niños y nosotros, hemos tenido que ir aprendiendo del error. En primera instancia llegó esta serie de conexión a través de correos donde se enviaban material de trabajo, donde los apoderados tuvieron que también aprender a enviar de vuelta el material para la revisión. Después se enfoca a la parte de clases online, donde se abrieron plataformas, múltiples plataformas que hemos tenido que ir cambiando, adecuando o instalándonos nuevamente, y los niños también a la vez conectándose con nosotros. Pero fíjate que yo, dentro de todo lo malo, entre comillas, que ha pasado este camino, este andar que ha sido un poco pedregoso, encuentro que va a ser un avance en lo que es futuro. Por ejemplo, te pongo un ejemplo tan simple: en jornadas de lluvias o de mucho frío o temporales, tenemos muy baja asistencia en los establecimientos. Tenemos baja asistencia o retiros involuntarios de los papás, en fin. Pero creo que ya tenemos una nueva estrategia de trabajo, que los días que baje la asistencia por alguna situación climática, los niños van a poder conectarse y van a tener su clase dentro de su casa. Ya los niños se acostumbraron a los formularios evaluativos, donde ellos van contestando sus preguntas y tienen la respuesta de su nota inmediatamente. Entonces, siempre creo que hay que mirar los aportes que va a pasar con esto, lo que hemos aprendido en este camino. Y ha sido difícil, ya llevamos 5 meses complicados. Yo trabajo en un colegio de alta exigencia, donde estábamos acostumbrados a otro ritmo y hemos tenido que bajar el ritmo, considerando la parte que Verónica debe estar súper clara en esta parte, el apoyo emocional para los papás. Ha sido muy importante el apoyo emocional para nosotros como docentes, que si bien es cierto estamos en la casa, pero estamos haciendo labores de dueñas de casa, estamos haciendo labores de papá, de mamá, y más aún trabajo. O sea, el horario de trabajo también a nosotros se nos ha extendido, y el horario de colegio para los papás y los niños también se ha ido modificando. Pero creo que tenemos que mirar lo bueno que puede pasar de esto. El aporte tecnológico. Los niños se manejan, mis chiquititos de 8 años se manejan súper bien, y yo digo, apaguen micrófono, prendan micrófono, y se engolosinan con esto tecnológico. Así que ha costado, pero creo que vamos por buen camino. Perfecto. Verito, tu opinión.
Sí, mira, bueno, tal como decía un poco la docente, ha sido un contexto cierto, sin duda, que a todos nos ha impactado porque fue muy abrupto el cambio que se tuvo que realizar en el sistema, no solo educativo, sino que también de salud y en general de desarrollo social de las personas, en los contextos laborales también. Entonces, una de las cosas que yo percibo ya, y creo que en esto hay que avanzar a una mirada un poquito más crítica respecto de la realidad en la que estamos viviendo. En primer lugar, es que esta crisis sanitaria ha venido a dialogar con otras crisis que tenemos como país, ¿ya? Entonces, en primer lugar, siento que la educación a distancia ha visibilizado las grandes desigualdades que hay en nuestro país, ¿ya? Respecto a el acceso, por ejemplo, a las tecnologías, al internet o el manejo digital también de los mismos docentes. Tal como decía la profesora, ha sido un gran desafío no solo para los estudiantes y sus familias, sino que también para los propios profesores. Entonces, yo he tenido la sensación, ya un poco la evaluación que hago, es que el Ministerio de Educación me da la impresión que ha intentado mantener una sensación de normalidad en el ámbito educativo, tratando de trasladar la escuela a la casa, y la verdad es que eso a mí no me parece viable, ya en primer lugar. Y no me parece viable porque los procesos pedagógicos necesitarían otros mecanismos para poder desarrollarse de manera oportuna y sana para las familias, para el desarrollo de los niños, en otro contexto que fuera más digital, ¿cierto? Es imposible trasladar el aula a la casa, es imposible, lo que decía la profesora, el contacto piel a piel, el desarrollo en el fondo del clima de aula, ¿ya? Y eso es lo que los chicos hoy día no tienen. Entonces a mí me parece que es un poco difícil hablar de la viabilidad, primero porque se profundizan las desigualdades sociales, ya no en todos los colegios, y es la realidad local de nuestra provincia de Petorca. Los niños y niñas tienen acceso, en primer lugar, a Internet, a un computador, algo que para algunos otros colegios quizás sus estudiantes sí tienen acceso. Acá en la zona hay muchos chicos que incluso por las condiciones de su territorio, las redes de Internet no llegan a su casa. Entonces, bueno, hemos visto también esos procesos en otras comunas de Chile, ¿cierto? Donde hemos visto a niños arriba de un árbol tratando de conectarse a Internet para poder asistir a sus clases. A mí me parece que es poco viable desde el cuidado de los procesos, y no solo de los estudiantes y las familias, sino que también yo siento que desde los trabajadores de la educación, porque acá este desafío no solo ha impactado una reorganización en la vida de los niños y sus familias, sino que especialmente en la vida de los docentes, en la vida de las personas que trabajan en todo el ámbito educativo, o sea, me refiero a todos los trabajadores. Siento que sí, como dice la profesora, uno en los espacios de crisis también tiene que aprender, sin duda, y tiene que visualizar esto como una oportunidad de aprendizaje. Y quizás ahí yo siento que el gran desafío es cómo la reorganización de la educación, ¿cierto? Que ya está siendo bien crítica desde antes, ¿ya? Hoy día se piensa desde un nuevo lugar, en era digital, porque hoy día los chicos nacen, ¿cierto? Son nativos digitales, pero no así los profesores, no así los docentes. Yo conozco muchos docentes que han tenido que aprender un montón de cosas en este poco tiempo y a rápida velocidad, porque también la educación a distancia les ha exigido otros tiempos que son distintos. Así que eso, yo siento que en el fondo se está haciendo lo que se puede, y eso que se está haciendo como se puede está también trayendo harto estrés a todos, no solo a los estudiantes. Eso, Guillermo. Muchas gracias, Benito. Máximo, ahora, bueno, tú vas a dar un poco la cara de la otra moneda, porque, digamos, a diferencia de Erika, tú trabajas en el sistema público, en un colegio, digamos, particular subvencionado, y la realidad tal vez es distinta. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu opinión? Primero que nada, decir que esto fue un shock para todos. Nosotros cuando empezamos este año escolar en febrero, aproximadamente la última semana de febrero, hicimos toda la programación que correspondía al primer semestre, con todas las actividades y todas las cosas que se iban a implementar. Esto llegó, como dice Benito, en relación a que fue algo imprevisto, no estábamos preparados para ello. Gracias a Dios aquí yo creo que hay cosas que se han abierto, un tiempo de mucha innovación, transformaciones y empoderamiento.
cuya continuidad en el tiempo dependerá de lo que nosotros, los profesores de Chile, sabemos hacer y aprovechar esta oportunidad para recuperar nuestra función social. Relativamente es difícil cuando uno tiene muchas diversas situaciones en relación a conexiones. Nosotros no tenemos una cantidad enorme de apoderados o alumnos que por el tema de la pandemia se debió a costos económicos brutales en los cuales muchos apoderados definieron entre tener alimentación o tener internet. Entonces, a raíz de ello, nos vimos superados en un momento en el cual varios profesores reaccionaron frente a esto y entregaron una serie de herramientas. Ocuparon su teléfono personal, WhatsApp, en fin, diversas redes sociales para poder conectarse con los alumnos. Pero también teníamos muchos dilemas porque muchos apoderados que se quedan en la casa, porque algunos apoderados trabajan. Entonces, papá, mamá sale a trabajar en algunas condiciones, acuérdate que no hemos tenido cuarentena. Entonces, en la casa se queda el abuelito, el tío, que a veces no tiene la educación pertinente. Entonces, eso provoca también que cuando llegue el papá, por eso la profesora Soledad, decía que el horario del profesor va a estar extendido mucho tiempo. Empieza desde las 8 de la mañana y a veces son las 11, 12 de la noche que está atendiendo apoderados. Y eso no estaba el profesor preparado. Además, como dice ella, hay que hacerse cargo del hogar. O sea, saber tener el hogar funcionando, no podíamos salir mucho, mantener ciertas cosas. A raíz de ello también hemos detectado que se ha hecho en muchas familias el famoso DSP, el desorden postraumático, que ahí podría dar un poco más de eso, y que nos ha provocado que tenemos que también contener no solo a los alumnos, sino que también a la familia. Y en ese sentido, creo que es una gran tarea que tenemos por delante los profesores, las escuelas, para poder funcionar, llegar a esta innovación que nos está planteando esta pandemia y que realmente es súper difícil, complejo, y que de algunos no hemos podido acercarnos a la escuela por el tema de que nuestras edades no nos permiten. Yo tengo 46 años en el servicio, colega, así que para que ustedes vean lo antiguo que soy. Soy todavía de aquellos en que el pizarrón y la tiza era esencial. Hoy en día estamos en otra época y creo que a esas transformaciones, a esas actualizaciones, tenemos que llegar. Eso bien. Muchas gracias, Máximo. Chicas, pueden encender su micrófono. La idea es que ojalá podamos interactuar entre todos. Si alguna quiere decir algo desordenadamente, no es tan esquemático, ¿ya? Vamos a ir un poquito a las redes sociales porque es impresionante la cantidad de gente que ya está escribiendo, ¿no? Por ejemplo, Ricardo Arias nos dice: saludos, Doc, buen programa. Muchas gracias, Ricardo, por vernos. La señora Vitalia del Carmen dice: hola, doctor, buenas noches. Un gusto verle. Bendiciones para usted. Muchas gracias, señora Carmen, por vernos también. Margarita Inostroza Jiménez nos dice: saludos a todos. Muchas gracias, señora Margarita, por vernos. Mariela Figueroa Gutiérrez dice: bendiciones, saludos desde la comuna de Ningüe. Miren, allá en el sur, en Ningüe, nos están viendo. ¿Ya? Rita Rosario Castillo Hidalgo nos dice: hola, Doc, saludos. Muchas gracias, Rita, por vernos todos los viernes. Matías Encina dice que buena. Gracias, Matías, por vernos también. Alejandro Navia Arancibia nos saluda, nos dice hola. Wendy Figueroa nos dice: hola, Doc, feliz de estar este viernes con usted y sus invitados. Saludos. Muchas gracias, Wendy, por siempre acompañarnos todos los viernes. Pamela Saldívar Saavedra nos dice: felicidades a todos, muy buen programa. Muchas gracias, Pame, también por vernos. Paulette nos dice y nos pregunta: ¿qué deberían hacer los padres para disminuir estrés en sus hijos? Creo que por la pregunta, Vero, y después los profesores también, pues, por supuesto. Sí. ¿Cierto? Sí, mira, Guillermo, la verdad es que antes de responder esa pregunta, me gustaría, como en el fondo, reforzar esta idea que yo planteaba, que mencionaban los dos profesores. En el fondo, el estrés también ha sido para los trabajadores de la educación, ¿ya? O sea, si nosotros pensamos que toda nuestra familia están todavía, por ejemplo, acá en la Ligua no hemos tenido cuarentena, entonces muchas personas siguen trabajando presencialmente, ¿cierto? Exacto. Y eso ha impactado en que en el fondo los docentes están en sus casas, pero están haciendo múltiples tareas, ya que implica el cuidado primero de la salud de la familia, ya de ellos mismos, de sus hijos, de sus padres, que implica hacer tareas domésticas ya propias del hogar. Exacto. Y además también apoyar los procesos de educación de sus propios hijos, porque nuestros profesores también son papás. Exacto. Y mamás.
Entonces, ahí hay muchas cosas que se van traslapando y que son muchas variables que impactan en esto. En primer lugar, para responder la pregunta de quienes nos están viendo, ¿cierto? Refería al estrés. A mí siempre me gusta señalar que la salud mental de los niños y niñas está asociada en primer lugar a la capacidad que tienen los papás y cuidadores de validarnos emocionalmente, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de validación, hablamos de escuchar de manera respetuosa qué es lo que les pasa a los niños y niñas. Y yo creo que en ese sentido los docentes también, ¿cierto?, me van a entender en esto. Tenemos muchos discursos sociales donde se dice que la voz de los niños es muy importante, donde en el fondo muchas políticas públicas hoy día se construyen desde esos principios, ¿ya?, del derecho de los niños en el fondo de ser escuchados. Pero muchas veces ese derecho es instrumentalizado también. Y pocas veces se escucha a los niños de manera genuina, ¿ya? Y me refiero con esto a escuchar efectivamente su voz y qué es lo que les pasa, ¿ya? Nos encontramos muchas veces en dinámicas familiares donde no escuchamos lo que dicen nuestros niños y no validamos tampoco lo que dicen. Muchas veces anulamos lo que nos pueden estar comunicando, bajándole importancia, caricaturizando muchas de las cosas que nos dicen en cuanto a lo que les ocurre. Entonces, antes de quizás pensar en el estrés, yo creo que tenemos que pensar en cómo, en tanto adultos, nos vinculamos con los niños y niñas. ¿Qué tanto en realidad estamos escuchándolos? ¿Qué tanto estamos conteniendo lo que les está pasando? ¿Ya? Porque el estrés que estamos viviendo es para todos. Y más allá de que muchos psicólogos o los docentes podamos decir ciertos consejos, lo primero que hay que tener presente es que los padres y los cuidadores son las personas que más conocen a sus hijos. O sea, nadie les va a poder venir acá a decir qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. Porque el primer conocimiento está, y el más importante en el fondo, está dado por las personas que viven en esa familia, que son las personas que están acostumbradas a interactuar socialmente con ellos, ¿ya? Hoy día, ¿qué ocurre a nivel psíquico en los niños? El afuera, ¿cierto? Cuando digo afuera me refiero al mundo externo, es un espacio totalmente amenazante para los niños. O sea, ellos el 14 de marzo saben que afuera circula la muerte, porque los niños desde su pensamiento más concreto, los más chiquititos sobre todo en la primera infancia, los van a relacionar inmediatamente con aspectos prácticos y concretos. Exacto. O sea, representaciones totalmente como ataúdes, muertes, funerales, además funerales que son súper extraños porque no se pueden hacer los ritos que se hacían. Claro. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que también poner ojo a qué saben los niños del contexto que estamos viviendo. Ese es el primer consejo. O sea, ¿qué sabe mi hijo o mi hija respecto a lo que está pasando? ¿Le he explicado lo que está ocurriendo? ¿Hemos hablado acerca del COVID? ¿O en realidad es solo lo que escucha en la televisión? Otro tema, ¿qué tanto está... Exacto, ¿qué tanto está expuesto? ¿Cierto? Justamente iba a decir eso. ¿Qué tanto está expuesto a la información? Porque hay familias donde el televisor está prendido todo el día o el uso del teléfono o del computador es totalmente poco supervisado. Entonces, ¿qué información están teniendo? Y en base a eso, nosotros tenemos que poder evaluar si emergen fantasías, porque emergen muchas angustias que son mortíferas, que a los niños les aterra, porque afuera hay un mundo que es amenazante. Entonces, en ese sentido, el adentro, es decir, el mundo interno, la familia, y mi mundo interno psíquico necesita sentir seguridad, que es lo opuesto a la sensación de estrés. Exacto. ¿Ya? Y mire qué importante, Guillermo, disculpa Verónica, lo que tú dices acerca de la comunicación en la casa. Es súper importante porque yo también he recibido conversaciones con los papás, porque eso es un aporte súper productivo de nosotros como profe, el tener el contacto telefónico con los papás, más que como lo hacíamos antes a través de entrevistas o reuniones. Y la comunicación es muy efectiva y te valido absolutamente lo que dices, y el que el papá escuche lo que el niño quiera. Al principio de esto teníamos solo comentarios de los papás que decían: está aburrido el niño, profe, hoy no sé qué hacer, profe, está súper aburrido. Entonces, si nos ponemos a pensar, los niños necesitan de sus pares, necesitan de su compañero partner del colegio,
qué importante fue el momento, y tal vez el profesor me puede corroborar lo que digo, cuando se encendieron los computadores y se vio toda la pantalla, los 24, los 26, los 30, y se vieron y todos querían hablar y todos querían preguntar. El contacto físico con los niños para ellos ya es una vía de escape de su estrés, el ver a su compañero. Y yo doy un consejo a los papás y lo he aplicado y lo he hecho. Dejen que ellos crean sus propias rutinas en la casa, rutinas que no sean tanto escolares, porque ellos ya tienen establecidos sus días de trabajo en las asignaturas elementales, pero que creen ellos su rutina. A los niños que les gusta pintar, les digo yo, regálenle una tarde donde él diga la cantidad de horas que quiera estar dibujando con lápices, con témpera. Al que le gusta bailar, que ponga en páginas de YouTube bailes y que baile. Al que le gusta, pero que desarrolle y que él mismo crea, que logre crear y que los papás logren validar la rutina que está creando él en la casa. Y esa va a ser una estrategia muy, muy válida, porque como si bien es cierto, como se dejó esto, ¿cierto, Verónica? Tú me puedes ir ayudando, tú eres más especialista en esto. Como esto empezó tan abruptamente, los niños se hicieron muy amigos por casi un mes del amigo celular. Entonces muchos descargando juegos, porque no había otra forma, se encontraron de golpe y porrazo con las cuatro paredes de la casa. Pero ya, como ya hemos avanzado tanto en estos meses, creo que crear ellos mismos su rutina de levantarse temprano, porque se estaban levantando muy tarde, o acostarse muy tarde también, ahora ellos mismos, al crear su rutina y ser escuchados y supervisados por los papás, creo que de a poquito, paso a paso, se va a ir eliminando un poco este estrés que hay en las casas. No sé si esto es tan válido desde mi perspectiva como docente, pero valido absolutamente lo que tú dices, Verónica, el que escuchar, qué quiere el niño, si quiere cocinar con la abuelita y quiere hacer queque y tenga que dejar la guía de lenguaje aparte y la pueda hacer mañana, que la haga, porque ellos tienen que canalizar de alguna forma este estrés de estar encerrado y no estar con sus pares jugando, conversando o riéndose, o simplemente haber salido de la rutina que tenían establecido de marzo a diciembre, levantarse temprano, llegar al colegio y tener las horas de clase con los recreos. Entonces creo que de repente no ser tan tajante en las cosas escolares. Las cosas escolares van a tener su ritmo, su avance, lento. Nosotros ahora con el ministerio nos entregaron las priorizaciones curriculares. ¿Qué quiere decir esto? Que se vuelve a rearmar todo de nuevo, los planes y programas de estudio que teníamos para cada curso. Por lo tanto, validemos la parte emocional, que canalicen ese estrés, que jueguen, que armen ellos sus cosas, que vuelvan los juegos interactivos en familia, no sé, robar 20, 10 minutos donde se juegue y que ellos logren soltar lo que tienen, porque si no la angustia se va a empezar a apoderar tanto de los papás como de los niños. Máximo, tu opinión. Correcto. Yo, mira, dentro de todo creo que hay que llevar adelante. Nosotros por lo menos nos hemos preocupado de llevar rutinas diarias, entregar, como dice Vero, algunas cosas que son bien clásicas, que el diálogo, el compartimiento, la diversión que puede haber dentro del hogar, teniendo punto principal los niños para que no tengan estrés. Ahora, evitar un poco el tema de redes sociales. Realmente las redes sociales son muy negativas en este aspecto, porque realmente te dicen cuántos infectados, cuántos fallecidos, en fin, o sea, es una mala señal para tratar de controlar a los niños. Ahora, a los niños explicarles que esta pandemia es algo serio, que nos ha provocado un terrible shock, una cosa que no podemos de la noche a la mañana tampoco resolver o tomar determinaciones adecuadas. Pero lo bueno es que los chicos sepan y que puedan tener una rutina diaria, tanta cantidad de horas para hacer tal cosa, pero que cumplan esos horarios. Porque generalmente en el hogar siempre tiene que haber una persona responsable. Lo que estamos haciendo nosotros, como hablaba recién del tema de la vulnerabilidad de algunas familias, estamos también asesorando a los padres y apoderados con nuestro equipo de habilidades sociales. Está compuesto por un psicólogo y psicóloga y un asistente social.
que de alguna manera también tenemos algunos programas, algunos sets, algunos videos de apoyo a la familia que se están entregando a través de nuestra señal o nuestro correo electrónico o nuestra página web del colegio. Hay muchas cosas que se pueden hacer, se pueden apoyar, pero el resultado, reitero, depende también mucho de la familia, porque a veces la familia está compuesta por las hermanos y tiene que ver 1, 2, 3 hermanos, y los cuales casi todos quieren hacer lo mismo, o se quedan unos con el celular, otros con el televisor y otros con el computador, tal vez si es que hay. Entonces, nosotros tratamos en lo posible de tener un cierto control, un manejo dentro de la familia. Entregamos, casi se puede decir, como recetas únicas. No podemos entregar una receta general porque no todas las familias son iguales, no todos los padres apoderados tienen la misma situación. Todavía hay gente que todavía sigue trabajando y por lo tanto los niños generalmente están a cargo de un tercero que tal vez no tiene tampoco las capacidades como para efectuar este tema. Entonces, por eso es que hablamos que esto nos va a costar mucho recuperar, también acelerar lo que dice Soledad con respecto a la evaluación de estos procesos, que hoy en día va a ser solamente centrado en lo curricular. No hay otra opción. Se están viendo de qué forma podemos tener mayor acercamiento hacia la familia, pero tú sabes que no podemos visitarla, no podemos tener contacto. Lo que sí hemos entregado mucho apoyo a través de textos escolares, a través de las páginas web que entrega también el Ministerio. En fin, hay una serie de cosas, programas de televisión que en alguna medida, no sé si se podrán, yo tengo cable, entonces no sé si en las familias donde no tienen cable, si podrán ver el programa que está entregando el Ministerio de Educación. El TV Educa Chile. Canal Nacional. Claro. Entonces, eso también influye en que los chicos, dependiendo su edad, también pensamos en aquellos jóvenes que hoy en día tienen 12, 13, 14 años y que están con la misma probabilidad. Ahora, nos preocupa mucho qué va a pasar con esos jóvenes que están hoy en día en cuarto medio. No sabemos a ciencia cierta qué va a pasar. Por lo menos nosotros pensamos que los más chicos, los de primero hasta sexto, séptimo, octavo básico, tenemos el tiempo suficiente como para recuperar el próximo año en alguna medida algunos currículos, pero no estamos seguros de que los jóvenes que ya están en edad de ir a postular a la universidad a través de la PSU, no sabemos qué va a pasar con ellos. No tenemos esa instancia de decir que van bien, están preparados, a pesar de que la PSU se supone que lo que van a tomar como prueba ahora que incluye los materiales, las materias de primero medio a tercero medio. Pero eso también igual para esos chicos hoy en día están con un tremendo problema, una tremenda presión. ¿Qué va a pasar con estos jóvenes de cuarto medio? Eso. Muchas gracias, Máximo. Bueno, contarle un poco a la gente que nos está viendo que estamos saliendo al aire a través de las pantallas virtuales y el estudio virtual de Estudio TV La Ligua, y que estamos en este momento conversando, ¿cierto?, sobre el tema de educación a distancia, el estrés que genera para padres e hijos. Estábamos revisando preguntas en nuestro chat interactivo. Esperemos que hayamos respondido la pregunta de Paulette. Paulette, muchas gracias por tus preguntas. Siempre tienes preguntas muy acertadas y gracias por participar en el programa. Pamela Saldívar nos pregunta, y tomar en consideración, nos está haciendo un comentario, parece, tomar en consideración que no tienen un PC, lo que hace más difícil la educación. Efectivamente, en realidad es complicado. Rita nos dice, sobre todo para los que tienen 3 hijos estudiando y hay que ayudarles a estudiar. Uf, dice, claro, un poco lo que decía Máximo. Katy Olivares Vilches dice, hola, saludos, soy apoderada de la profe Erika. Profe Erika, ahí tiene un recado. Katy Olivares Vilches. Marisol Rodríguez Collado dice, excelente programa, se agradece las intervenciones de los profesionales. Marcela Oño, gracias Marcela por vernos, excelente tema, ayuda mucho, dice. Paulette nos agradece. ¿Qué piensan ustedes como profesionales del área de educación, psicología, en el caso del Avero? ¿Es bueno ordenar la rutina de los niños en este tiempo de pandemia? ¿Es bueno colocarles horarios? Horario de levantada, horario de estudio, horario de juego, horario, no sé, de televisión. Es bueno que a pesar de que están en la casa todo el día, ordenarlos y tal vez el fin de semana darles un poquito más de libertades. ¿Qué opinan ustedes?
Mira, Guillermo, yo voy a hablar desde la parte pedagógica. Creo que nosotros recibimos una serie de objetivos actitudinales que nos entrega el gobierno y se enfatiza en que el niño tiene que ser independiente. La independencia de ellos es el valor primordial que debe funcionar en sociedad. Y creo que bajo esa premisa es importante y que los niños creen ellos su propio horario, ellos vean su propio horario. Yo le digo a las mamás a veces, si no alcanza la guía, que la termine el otro día, pero que él se dé cuenta que si no terminó esa guía se va a juntar con la otra y que va a ir creciendo. Entonces ellos que logren en este tiempo que están viviendo, logren establecer ellos mismos su rutina de trabajo. Como te digo, queremos enfatizarnos en la parte emocional de los niños. Consideremos también que dentro de toda esta realidad hay niños con ritmos de aprendizaje distintos, donde tal vez le vamos a dar una hora y ese niño, yo como profesora puedo crear una guía de trabajo y voy a decir, en 10 minutos esta guía está lista, está resuelta. Pero resulta que esa guía tal vez va a demorar más rato, va a demorar pausas, va a demorar con recreos, tal vez va a necesitar también un requerimiento de material concreto y creo que debemos considerar esas partes. Primero, el ritmo de aprendizaje de los niños, que es totalmente distinto, ningún niño es igual al otro, el conocimiento de los papás acerca del avance académico de su hijo y la otra, la formación de independencia de él. Tanto chicos, ya los grandes en quinto básico, sexto básico, los niños funcionan solitos, ya ellos tuvieron, como dice el profesor, tienen una base de 5, 4 años donde ellos ya se ordenan desde lo más básico, el día anterior en la noche ordenan su mochila, ordenan su uniforme. Creo que ya tienen una secuencia y es momento que sin mayores complicaciones ni retos de por medio, el niño cree solito sus propios avances, él vea cómo funcionan los días y él mismo se va a dar cuenta que a lo mejor si yo no hago el día lunes las guías, si no hago el día martes las guías, pucha, el día viernes a lo mejor voy a estar un poco colapsado y él mismo se retroalimente lo que vivió y la semana que viene diga, sí, es verdad, voy a tener que hacerme una forma de trabajo. Y con la mirada siempre de los papás o las abuelitas o la persona que lo esté cuidando, porque yo comprendo plenamente la situación que estamos viviendo, que hay muchas abuelitas cuidadoras y abuelitas que en un principio, en lo personal, me complicaba bastante cuando empezamos con las clases online, porque yo decía, ¿qué pasa con esos niños que están en la casa con las abuelitas y qué sabe la abuelita del Zoom? ¿Me entendí? Entonces, creo que tenemos que dar primero, como te digo, que ellos mismos armen su rutina. Segundo, no sobreexigirlos porque ningún niño es igual al otro. No hacer comentarios con mi amiga, con mi hermana, con mi tía. Hoy no, si el mío los hace todas en la mañana. No, porque cada niño es distinto. Y tercero, la independencia. Que desarrollen ellos la independencia. Y del error se aprende. Yo les digo a los míos, es fácil, no es nada malo equivocarse. Porque de esa equivocación yo voy a aprender que ya no lo puedo volver a hacer. Es desde mi perspectiva como docente, creo que es lo más válido que puedo ofrecer como consejo o tip de ayuda. Perfecto, gracias Sole. Vero, ¿qué opinas tú? Sí, en realidad a mí me pasa algo un poco distinto, no tanto tampoco, pero lo voy a desarrollar ahora. Uh-huh. En primer lugar, creo que es importante siempre mantener cierta estructura, ¿ya? En las rutinas de los niños más allá de lo escolar, ¿ya? En general, o sea, en las rutinas del día hay que mantener cierta estructura, especialmente con lo que implica horarios de sueño, ¿ya? Horarios de alimentos, ¿ya? Porque la alimentación es súper importante, y como con los espacios de juego, ¿ya? Estoy de acuerdo con la profesora en el sentido de que los niños tengan la participación en su propia rutina de poder decir, no sé, tal hora de la mañana quizás quiero jugar y después voy a hacer esto otro, en eso sí, pero sí a nivel de rutinas general necesitan los niños y niñas cierta estructura, porque esa estructura está ligada a la estructura psíquica, ¿ya? A la sensación que ellos van a tener de seguridad. ¿Por qué? Porque el ambiente se les hace un poco más predecible,
Entonces eso les da una sensación de seguridad, de calma. En el fondo, yo a tal hora me acuesto, a tal hora desayuno, a tal hora almuerzo, ya a tal hora ceno. Entonces, eso se necesita, ya sobre todo para bajar en el fondo los niveles de ansiedad por este futuro tan incierto en un contexto de alta incertidumbre. Entonces, en relación a lo que refiere más como las estructuras específicamente de tareas escolares, como decía la profesora, las clases en los colegios están dadas ya con ciertos horarios. Entonces eso los niños no lo van a poder decidir, pero sí van a poder decidir respecto en qué horario me parece más importante a mí hacer tareas, hacer guías. Depende mucho también del estado de ánimo, y en eso los adultos que supervisan son quienes pueden en el fondo orientar esos espacios, ya, porque ahí es muy importante la interpretación que hagan los adultos respecto de cómo está mi hijo o mi hija. O sea, si yo me doy cuenta que está súper irritable, que ha estado todo el día enojado, que no ha querido ni siquiera comer quizás, tengo que entender y tratar de interpretar un poco qué es lo que le está pasando. Entonces no voy a ponerme ahí a sobreexigir, ¿ya? Sino que voy a entregar primero la contención necesaria, que se pueda autorregular, corregular con el adulto, y luego de eso ver juntos, ¿ya? En qué horario podemos resolver eso. Yo creo que cuando la profesora dice en el fondo que ellos solitos vayan viendo si se le acumulan guías y que después se den cuenta, siento que es una situación que en muchos estudiantes quizás puede resultar, pero también creo desde la experiencia de las familias que apoyo en sus procesos de terapia, que hay estudiantes en los cuales eso no ocurre. Ya hay estudiantes en los cuales pueden estar llenos de guías y en verdad no les va a interesar resolverlas y no se van a sentir afligidos porque están con un montón de tareas atrasadas. Y en ese sentido siento que también es aceptable, ¿cierto?, pensar primero en el bienestar emocional y decir, bueno, aquí algo está pasando, que no quiera resolver ninguna guía, que no esté conectado en nada, algo está ocurriendo, ¿ya? También me gustaría decir ahí que es importante algo que el otro día leía en algún artículo que se hizo acá en Chile, en alguna fundación respecto a la educación, que decía, ¿cómo yo le voy a hablar al estudiante del Renacimiento si en su casa están en el fondo con dificultades para alimentarse? O sea, ¿qué tipo de contenido y aprendizaje significativo se va a dar si estoy tan lejos de la experiencia, ¿cierto?, de la vivencia de ese estudiante? Entonces yo creo que ahí es súper importante también pensar en cómo el Estado debe garantizar ciertos derechos, no solo el de la educación, sino que también otros, ¿ya? Eso. Gracias, Vero. Máximo. Bueno, concuerdo plenamente con las dos invitadas que tiene esta noche. Yo creo que hay que sustentar un vínculo con el estudiante, primero que nada, para analizarlo. Obviamente nosotros hemos tenido contactos con ellos y dentro de las estadísticas yo puedo decirte que de un total aproximado de 600, 700 alumnos, generalmente se tiene en contacto casi con el 60% que te responde. El resto, champurreado. O sea, un poco sí, un poco no. De repente hay muchos alumnos, como dice Sole, con problemas bastante complejos y que de alguna manera necesitan mucho la atención del equipo psicosocial. En ese sentido también igual, reitero, creo que es importante el apoyo que podamos tener de profesionales con respecto a esto del niño. Yo por mi parte lo veo con el tema de ser un poco clásico. Dentro de las tareas del hogar, creo que es importante que las mamás, los papás, incluyan a sus hijos en algunas responsabilidades de ayuda, de apoyo, que no van a hacer el trabajo infantil, obviamente que no, pero sí que pueden ayudar a hacer, no sé, tal vez colocar la mesa, lavar los platos, enseñarles habilidades básicas, porque nuestros jóvenes lamentablemente no tienen eso que teníamos tal vez los antiguos. Digo al tiro, en que estamos preparados para hacer ciertas cosas. Si había que alimentarse, sabíamos hacer un plato de tallarines o un plato de arroz. Estamos preparados porque nuestras abuelitas, nuestros tíos, nuestras mamás nos enseñaban algo y uno podía desenvolverse. Entonces, en este sentido, yo creo que es importante también hacer partícipe a los niños, a los jóvenes, en las actividades dentro del hogar para evitar un poco el tedio. Tema recurrente que muchas veces, como dice usted, nosotros enviábamos, de repente había semanas en que nuestros alumnos tenían 60 guías de distintas asignaturas que responder, era enorme.
¿Y cómo lo devolvía si no tenía una impresora, por ejemplo? Teníamos que pensar en un documento. Gracias a Dios, el Ministerio hizo unas tratativas con Google y se pueden tener ahora varios software que podemos utilizar los profesores, en los cuales prácticamente la respuesta es inmediata con documentos, lo que sea. Entonces eso va a aliviar un poco la carga, la pesada carga que tendremos que entregarle al alumno. Entonces, lo ideal es que, reitero, que sean partícipes, que sean, no sé, pues se dediquen a cuidar, por ejemplo, el jardín. Si tienen plantitas, o hacer el tipo de amácigo, hacer actividades que generalmente los chicos nuestros no están acostumbrados. Por ejemplo, yo de repente a mi nieto le digo, ¿por qué no limpia los vidrios de la ventana? Y lo ha hecho. Y ha aprendido a que él es una persona importante dentro del hogar y que puede apoyar, puede participar y ser de alguna manera responsable de ciertas actividades dentro del hogar. Y eso también es importante, como decían, de escucharlo, de darle diálogo, pero también entregarle responsabilidad. Eso. Muchas gracias, Máximo. Y mira, Guillermo, qué importante que en este diálogo se genera un poco y me llega a mí a la mente el método Montessori. El método Montessori es creado a base de lo que dice el profesor, o sea, a base del quehacer hogareño, la educación hogareña en casa y cómo poder unirlo y entrelazarlo con la parte de los conocimientos académicos y cognitivos del niño. Y creo que tenemos que robar un poco del tema de este método que ha sido eficaz, ha sido ordenado para la vida de las personas y han tenido buenos resultados ya con personas adultas que lo aplicaron bajo algún requerimiento de su vida o algún problema de aprendizaje específico que tuvieron y lo pudieron aplicar y se valida en la actualidad. Ahora, yo quiero hacer un alcance súper efectivo, de acuerdo a lo que habla el profesor, cómo ha trabajado cada establecimiento, sea particular o sea subvencionado o sea municipal, cómo ha trabajado la gestión de cada establecimiento y la gestión considerando la planta docente, porque yo lo escuchaba a usted y yo encuentro maravilloso porque yo he visto muchos establecimientos de acá de la zona cómo tienen informada a la comunidad educativa con cápsulas educativas emocionales, con cápsulas educativas informativas del ministerio y creo que más que la labor docente en sí en sala, la labor del equipo de gestión de cada establecimiento a través del equipo de trabajo colaborativo, creo que es el pilar fundamental para un éxito dentro de esto. O sea, si no se trabaja de forma colaborativa entre el equipo de gestión, entre los pares, entre los niveles, esto de a poco va a ir funcionando mejor, ¿me entiendes? Porque creo que el fusionar, el tener a la comunidad educativa como un triángulo completo, que es familia, niños y profesores, es el éxito a que podamos avanzar a pasitos de hormiga, porque no podemos pretender más, a pasitos de hormiga, pero podemos tener un éxito asegurado y no a lo mejor para el 2021, a lo mejor para el 2025 vamos a ver el 2020 lo que sucedió y lo que aprendimos dentro del contexto educativo. Gracias, Sole. A mí me gustaría mencionar algo respecto de las dos intervenciones que acaban de hacer. En primer lugar, lo del profesor, ¿cierto? Me parece súper importante que lo pueda referir respecto a estas responsabilidades que tienen que tener los niños en la casa. Eso es muy necesario. También en esta construcción de rutinas, que los niños puedan hacer ciertas tareas, ¿cierto? Acorde a su edad, porque eso también va a desarrollar la autonomía y la independencia y va a aumentar el sentido de autoeficacia. O sea, el que el niño se dé cuenta que su experiencia no está tan alejada de esos aprendizajes que él pueda adquirir y por tanto se refuerza a su vez su autoimagen, su autoestima, ¿cierto? Es como todo un engranaje que va mejorando el desarrollo emocional de ese niño. Entonces, eso es muy importante. Y por otra parte, quería mencionar respecto a lo que decía la profesora, en cuanto al gran trabajo que han hecho las comunidades educativas en nuestra zona. Yo siento que ahí es súper importante pensar en cómo se cuidan los equipos. Creo que lo fundamental cuando nosotros hacemos trabajo colaborativo es que nuestro trabajo tenga un sentido. Si nuestro trabajo no tiene sentido, vamos a estar trabajando como islitas. Entonces no vamos a poder llegar a ninguna parte con lo que estamos haciendo y vamos a sentir que estamos trabajando solos y por ende nos vamos a deprimir también.
¿ya? Entonces, cuando nosotros trabajamos en equipo, de manera colaborativa, ¿cierto? Teniendo un sentido y un objetivo común, vamos a sentir un mayor también sentido de autoeficacia y por ende nos vamos a estar cuidando como equipo. Y eso me parecía importante mencionarlo. Gracias, Vero. Vamos a ir a las redes sociales porque están que arden. Hay hartas preguntas, hartos comentarios. Eduardo Pérez Gamboa nos dice buenas tardes, Doc, y a los invitados. Es un tema muy importante y complejo de tratar, toda vez que muchos niños no ven la casa como el lugar de estudio y hay padres que no logran adecuar el hogar, los horarios, los temas, etcétera, para ayudar a los hijos como se quisiera. Gracias, Eduardo, por tu comentario. Margarita Nostroza Jimena nos dice, creo que deben tener su horario para que no colapsen. ¿Ya? O sea, Margarita está de acuerdo con el panel. Ana Tapia Muñoz dice, es muy importante respetar los ritmos de aprendizaje de cada niño y niña. ¿Ya? Gracias, Ana, por tu comentario. Carolina Flores Leiva dice, concuerdo absolutamente en respetar los ritmos de aprendizaje de cada niño y niña. Gracias, Carolina. Mi amigo Víctor Marcelo Sepúlveda Figueroa dice, creo que es preponderante un trabajo mancomunado y en conjunto como un gran equipo de los apoderados y los padres en pos de un aprendizaje compartido entre el colegio y el hogar. Eso dice Marcelo. Matías Encina dice, tengo 3 hijas y el problema hoy recae en que hoy no sabemos ser padres y madres. El patriarcado y machismo hoy está en su mayor expresión en los hogares chilenos. Víctor Marcelo Sepúlveda Figueroa dice que no se pierda el vínculo emocional con los alumnos. Creo que es la base fundamental de la enseñanza. Wendy nos dice, estoy totalmente de acuerdo con Vero en que todo lo que dijo yo pienso igual a ella. Vero, ahí hay una persona, la Wendy, que piensa exactamente igual a ti. Joana Silva nos dice, felicidades a todos, excelente programa. Gracias, Joana, por vernos. Leslie Godoy Briceño nos dice, excelentes profesionales analizando un gran tema. Gracias por compartir sus comentarios. Saludos, doctor. Muchas gracias, Leslie. Matías Encina nos dice, el método Montessori es sumamente elitista y burgués. Víctor Marcelo Sepúlveda Figueroa dice, la emocionalidad y el vínculo sentimental es lo principal en la enseñanza y aprendizaje de nuestros hijos. Esos son los comentarios que más o menos tenemos. Yo quería hacer una pregunta al panel. Guillermo, me gustaría, sí. Disculpa, me gustaría hacer una aclaración a Matías Encina. Sí. No aclaración, sino que un poco contarle la situación y por qué saqué a colación el método Montessori. El método Montessori nace a través de María Montessori, que María Montessori enfoca su forma de trabajo a base de una realidad que tiene ella con uno de sus hijos, que tenía discapacidades diferentes y había sido un poco desgregado del tema de la educación normal, para llamarlo de alguna forma. Sí nació elitista, pero creo que en la actualidad se tiene que considerar este método no como elitista, sino que considerando la realidad de los niños, que tenemos muchos niños con problemas de aprendizaje permanentes como problemas de aprendizaje transitorios. Entonces, no considerarlo desde cómo nació, sino que cómo se ha tenido que aplicar en la actualidad de acuerdo a la realidad de cada niño que tiene. Acá en La Ligua hay un jardín infantil que trabaja a base de método Montessori, y lo digo de forma particular. Yo tenía a mi sobrina ahí y yo estaba acostumbrada, como todos nosotros, que mientras más hojas los cuadernos, mejor, mientras más libros ocupemos, mejor. Entonces yo veía que no había avance en la cantidad, pero creo que ya han pasado 6 años y me doy cuenta que la cantidad nos da la calidad, y la forma de trabajo, elitista o no elitista, yo creo que tenemos que enfocarnos en lo que corresponde, en las necesidades y las realidades que tienen los niños, las necesidades educativas de ahora. Y como te digo, nació de eso, nació de María Montessori, pero hay que aplicarlo ahora sin importar la clase social, sino que ver la realidad de tu hijo o de tus alumnos solamente. Yo creo que Sole... No sé si estoy... Sí. Máximo, por favor. Si me puede apoyar el profesor un poco. Sí.
Yo creo que los métodos, hay muchos métodos. El tema está en que uno sepa aprovechar cuál es el que te da más resultados. Independiente de que sea el tema de clase social, yo creo que uno puede aplicar muchas cosas, independiente, como digo, del tema. Yo quiero, antes de seguir un poco, quiero lo que tú has dicho de una buena manera, Guillermo. Nosotros, salud tiene su primera línea, y que son todos los especialistas, los médicos, enfermeras, todos los que trabajan en el área de salud. Nosotros acá, en educación, las primeras líneas son los profesores. Nosotros, equipo de gestión, podemos programar, podemos hacer muchas cosas bonitas, rescatar y qué sé yo, pero está en lo que cada profesor tiene, sus capacidades, sus habilidades, su destreza. Yo creo que en ese sentido le rindo un homenaje a mis colegas, porque para mí me emociona saber que ellos están luchando con algo que realmente es difícil, es complejo, es algo que nos va a costar mucho. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esto, no sabemos. No sabemos si vamos a volver a clase, aunque se pretende, se han hecho miles de cosas, pero yo creo que esto que tenemos va a durar mucho tiempo, vamos a tener que tener muchos cuidados y vamos a tener que educar a nuestros alumnos de la manera de tratar de cuidarse de esta pandemia, de hacerlo de tal manera que quede en forma permanente en ellos, en algo que esté al interior y que sea algo que necesitamos, que ellos tengan la habilidad para poder replicar en la casa. Nosotros sabemos que educamos a los niños para que en la casa también haya una educación. Gracias, Máximo. Hay veces que el marketing, la publicidad, un poco enloda tal vez ciertos métodos y eso a veces hace confundir a la gente. eh, eh, Sí. o sea, yo digo por la experiencia que he visto, por ejemplo, no tanto acá en la provincia de Petorca, pero por ejemplo en Viña, en Santiago, como dice por ahí Matías Encina, claro, a lo mejor se abre un jardín infantil o un colegio y con mucho marketing y también tratan de darle un nivel y dice método Montessori entre medio, y claro, puede sonar elitista o puede sonar, digamos, de que es para cierto segmento, ¿ya? Pero como tú dices, Sole, tal vez es un gran error. Es un gran error porque estamos llenos de niños con capacidades diferentes y que también necesitan, digamos, distintas maneras de abordar la educación. Entonces, desde ese punto de vista, tal vez es un error de interpretación que el marketing lo ha llevado a eso, digamos. No sé qué opinás y tú, Vero. Sí, la verdad, yo creo que efectivamente más allá de los métodos, o sea, yo entiendo que la profesora lo mencionaba como una metodología, ¿cierto? Que en el fondo está combinada con otra. Efectivamente, si nosotros pensamos el modelo mismo, sí resulta ser muy caro y de muy difícil acceso para los colegios que solamente están constituidos desde ese método, pero la realidad nuestra, ¿cierto? De nuestra comuna, de la provincia, es que se utilizan distintos métodos, distintas metodologías para poder en el fondo cumplir con las necesidades de los estudiantes, porque en el fondo nosotros tenemos que pensar hoy día, ¿cierto? Que tenemos estudiantes con distintas condiciones de su neurodesarrollo. O sea, hoy día tenemos a estudiantes que presentan autismo dentro de su condición, tenemos estudiantes con déficit atencional que tienen dificultades para concentrarse o que son súper hiperactivos, ¿ya? Y eso no tiene que ver en el fondo como con su condición de salud mental, sino que más bien con su neurodesarrollo y que es una condición con la cual en el fondo nos encontramos en el aula y es algo súper complejo para esas familias en el fondo, cuando hoy día el profesor, ¿cierto? Tampoco puede adecuarse a cada estudiante. Hoy día en las condiciones en las que estamos, de este contexto digital, se hacen todos los esfuerzos, como dicen los profesores, pero ahí lo más importante en el fondo es el apoyo de la familia en ese proceso de aprendizaje de los chicos, porque resulta necesario entender los estados de ánimo, el tipo de necesidades que son tan singulares y que más que nadie la familia los puede comprender para Ah, el manejo, digamos. así es. Bueno, hay una pregunta que a mí me gustaría planteárselas a ustedes. ¿Qué función debiera cumplir la evaluación en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de emergencia?
Partimos por los profesores, yo creo, ¿cierto, Vero? Y después, no sé, profesor Almeras. Sí. Mira, Bueno, yo, Guillermo, me gustaría, yo el día jueves tuve el encuentro con mis apoderados, porque ahora nosotros le llamamos encuentro de apoderados, no reunión de apoderados, porque es un encuentro donde nos estamos viendo todos. Y yo les explicaba a ellos un poco del cambio de mentalidad que existe, porque para nosotros, si nosotros nos situamos en los tiempos que nosotros estudiábamos, para nosotros la evaluación era aterradora, era una calificación, ¿cierto? Y venía la evaluación y existían las globales y era como todo algo del terror, esos momentos finales de cada trimestre o semestre. Pero la evaluación ha tenido un cambio, ha habido paradigmas distintos para ella. Estamos nosotros enfrentados bajo el decreto 67 del 2018 y la evaluación ahora va a ser el proceso. Las evaluaciones formativas, el proceso, el camino que ha tenido que recorrer el niño para llegar a cierto descanso, porque la evaluación siempre va a estar permanente a través de observaciones directas, a través de registros. No, tenemos que sacarnos un poco eso de el 6, el 7, el 5, no. La evaluación a través de procesos, la evaluación puede ser cualitativa también, y es lo que nosotros queremos ahora a través de los lineamientos del gobierno, no solamente porque se le ha ocurrido a los establecimientos educacionales, sino que el gobierno nos dio un lineamiento que tenemos que evaluar los procesos de los niños, a través de evaluaciones formativas, a través de observaciones y participaciones en las clases online, ver el avance y también el retroceder si alguien no entendió una situación, el apoyo más constante con ese alumno, el alumno que a lo mejor es súper capaz pero no tiene las condiciones económicas para haberse conectado o tener internet en su hogar y va teniendo unos escalones más bajos que el otro. Por lo tanto, bajo la pregunta que tú dices, la evaluación este año 2020 se va a basar netamente en lo formativo, en el proceso, y también junto con esa evaluación también de cierta forma va a tener una mirada a la familia, cómo la familia también va a entender ese concepto que va a llegar a la casa a través de informes, a través de observaciones personalizadas a cada niño. Pero ya este año 2020, como te digo, va a ser netamente a través de lo cualitativo más que lo cuantitativo. Apoyo lo que dice Vero en relación a esto, y la verdad que la evaluación ha abierto puertas hacia la contención y heterogéneas formas de retroalimentación. Qué importante palabra, la retroalimentación, para saber en qué momento, en qué pie está cada uno, porque cada alumno tiene una medición distinta, ¿no? Todos son parejos, que tú dices, ya, vamos a hacer una prueba de suma y todos van a saber sumar. Hay algunos que van a saber sumar 2 o 3 ejercicios, otros van a saber sumar 1, otros van a saber sumar todos. Pero eso tenemos que tener y evaluar, como dice Solé, con respecto al tema de lo intelectual, de ver hasta qué punto nuestros alumnos han aprendido, en qué momento dominan la materia, y para eso van a pasar procesos bastante complejos, sobre todo para la familia, porque la familia lo primero que pregunta, bueno, ¿y la nota? ¿Qué nota? Nosotros nos vamos a hablar con notas, nosotros nos vamos a poner un tema de que vamos a perjudicar o a cambiarle el paradigma a un alumno, porque en el fondo a lo mejor está dando él el 100%, que para algunos otros puede significar el 50%. Entonces no podemos poner en términos medios, ni mucho menos, sino que tenemos que ir caso a caso evaluando, y como dice Sole, yo creo que va a ser como el planteamiento del ministerio es hacerlo de tal manera que sea formativo, para tener un resultado. Por eso te decía, no sabemos qué va a pasar con aquellos jóvenes que en su evaluación necesitan tener notas. Los alumnos de cuarto medio específicamente, a eso me refiero. Por eso que decía yo recién, la incertidumbre es más, sobre todo, sobre esos jóvenes, de qué manera vamos a responder, de qué manera el sistema educacional va a poder tomar en cuenta qué pasa con ellos. Porque no es lo mismo hacer una prueba en vivo, que está presente, que hacer un desarrollo de materia, que hacer una prueba virtual, en la cual no sabemos si la respuesta es la que corresponde.
Entonces, es complejo, es un tema que hay que analizar a fondo. Este año tenía entendido que se aplicaba un decreto de ley en educación que no había ningún niño que repitiera curso, de primero a octavo me parece. No había ningún niño que repitiera. Entonces, eso también te da pie para entender, creo que ahora lo anularon, porque en el fondo no sabemos qué va a pasar. Si vamos a tener como un entre paréntesis este año 2020 con nuestros alumnos y que vamos a tener que retomar a principio de año 2021 con la reestructuración, el ver hasta qué punto hemos avanzado con algunas materias o en algunas ciudades. Eso por lo menos es lo que estamos tratando de dilucidar. Gracias, Máximo. Vero. Y me alegro que en el fondo los lineamientos del ministerio hoy día sean de evaluación cualitativa, o sea, siento que no reviste más fondo esa discusión, porque estamos hablando efectivamente de procesos que deben ser formativos, ¿cierto? Más allá de un rendimiento académico que se mida a través de una nota cuantitativa, porque históricamente también aquí hay un tema psicológico, la nota a los chicos los asusta, e impacta mucho en su salud mental y en su bienestar, el sentir que hay un carácter como más punitivo, o sea, si me va mal, pese a que a lo mejor estudié, pero tuve un mal día, hay muchos factores ahí psicológicos que entran como a jugar acá. Así que me alegro que sea cualitativo, siento que es lo que corresponde, ojalá que, bueno, desde mi paradigma, ¿cierto?, como personal, ojalá que fuera siempre así, que en el fondo las evaluaciones fueran formativas, cualitativas, aunque entiendo que las notas cuantitativas no dejan de serlo, pero en la realidad sabemos que cuesta mucho que los estudiantes lo puedan percibir así, porque el hacer evaluaciones cualitativas implica un cambio de cultura, y en eso tienen que ver mucho las creencias, las representaciones mentales que tenemos en relación a las evaluaciones, ¿ya? Y desde ahí creo que quizás este es un inicio de estos nuevos desafíos que ya los docentes vienen pidiéndose hace tiempo en nuestro sistema educativo chileno, en realidad, que tiene que ver como con hacer evaluaciones de un carácter mucho más formativo y que aborde los procesos, ¿cierto?, las trayectorias, más que un resultado en cuanto a ciertos contenidos. Estamos hablando de habilidades también, del desarrollo de habilidades que son críticas para el desarrollo de los estudiantes como ciudadanos, como personas íntegras. Respecto a lo que mencionaba el profesor en torno a los chicos de cuarto medio, mencionar que yo, bueno, en mis procesos de psicoterapia estoy acompañando a muchas adolescentes y adolescentes hombres que están en cuarto medio. Ya, ojalá que en el fondo este sea un tema que se aborde pronto. Ya estamos mañana, 1 de agosto, y les puedo asegurar, tal como dice el profesor, así como es su preocupación, también es la de los estudiantes. Hay muchos chicos que están con dificultades para dormir, con dificultades en su alimentación, ¿cierto? Han visto baja de apetito, hay algunos trastornos ahí del ánimo que han estado apareciendo, porque en primer lugar terminaron un tercero medio, ¿cierto? También con dificultades a medias, ¿cierto? Por lo que pasó con el estallido social. Entonces, luego este año se vio totalmente para ellos suspendido desde lo presencial, lo cual da un ambiente, un clima ya de educación en el fondo, en el cual ellos están totalmente hoy día con una sensación de suspensión, o sea, están así como suspendidos. Yo tengo estudiantes que a mí me dicen, Vero, la verdad es que yo quiero repetir el año, pero me enteré que no puedo repetir. Pero yo quiero repetir, me dicen, yo no me siento en condiciones de salir a estudiar a la universidad, pero quiero estudiar en la universidad, pero yo no me siento hoy día con confianza para postular a una universidad. Me dice, ¿cómo me voy a ir a la universidad si siento que quedé como en la mitad de tercero medio? Así me lo dicen. Esas son las palabras de los adolescentes a propósito de escuchar su voz. Y la verdad es que me he encontrado con hartas inquietudes respecto a poder repetir el año, de las familias también. Y la verdad es que, como dice el profesor, hoy día no tenemos luces en torno a eso y esperamos que pronto salga humo blanco, porque es importante, primero, que ellos tengan una información clara, ¿cierto?, y que les permita tener certezas para poder organizarse, estructurarse, no solo los estudiantes, también los colegios, porque en el fondo no sabemos qué vamos a hacer, y también tengamos presente que estamos hablando de estudiantes que tienen que dar, no la PSU, una prueba de transición. O sea, son demasiados los factores de cambio que es imposible que estos chicos no se sientan con estrés. Así que a esas familias, harta paciencia, harta contención emocional, porque en realidad es un momento bien complejo.
Eso Sí, yo quisiera también agregarte que en ese sentido los alumnos, como dices tú, quedaron como en tercero medio en la mitad del año pasado y este año prácticamente no tuvieron nada. Ahora, tengo entendido que el Ministerio de Educación está tratando de volver a clases con algunos cursos, con algunos alumnos y a lo mejor en una de esas están pensando en que, a lo mejor digo yo, ¿no? Es una suposición mía por las ideas, directrices que está emanando del Ministerio de Educación, que tengo entendido que van a hacer en vías separadas, o sea, 10 alumnos en determinado día, otros 10 otros determinados días, y así sucesivamente, y con tutores a nivel virtual. El Ministerio de Educación, yo sé que adquirió una cantidad impresionante de artículos para el tema de cuidado de la pandemia. Quiero decir que mascarillas, por ejemplo, compró millones de mascarillas, compró millones de, o sea, no sé tantos millones, pero muchas máscaras visuales que se coloca la gente de salud. También clorogel, una serie de artículos para hacer la higienización, pero nosotros hemos hecho encuestas dentro de nuestros apoderados y la verdad es que el sentimiento que existe dentro de los apoderados es que los alumnos no van a ir. O sea, eso, mientras no se tenga una solución, una claridad al respecto. Así que yo creo que ojalá, espero que los alumnos de cuarto medio tengan rápidamente una solución y que de alguna manera podamos llegarle rápidamente también los temas, porque nos quedan solamente 2 o 3 meses en los cuales ellos pueden prepararse para este test nuevo que se va a realizar, me imagino, entre noviembre y diciembre, o el próximo año, en enero. Es un tema candente, de mucha preocupación por parte de todos los establecimientos que tenemos de enseñanza media. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué va a hacerse con estos jóvenes? Y como dices tú, no se puede repetir, no podemos hacer repetir a los alumnos de cuarto medio. Es un tema porque hoy en día también está el sistema de administración escolar que no permite que los alumnos que ya están en un proceso se devuelvan para atrás, como se dice, y no están informados tampoco dentro de los procesos de repitencia. Entonces es un lío tremendo y esperamos que ojalá se solucione pronto por el bien de ellos. Mire qué importante también, Guillermo, lo que dice el profesor, dentro de todo el caos que se está formando en la familia, al interior de las casas, de el estrés de los niños, el estrés de los papás, las rutinas, todo lo que hemos hablado anteriormente, pero los papás también, como decía el profesor, pretenden que los niños se queden en casa, o sea, para ellos es más seguro dentro de todo lo engorroso que ha tenido que ver esto, que se queden en casa, prefieren tenerlos allá y al igual como dice usted, profesor, yo también he conocido de informaciones de apoderados que no quieren que los niños vuelvan, por lo menos este año. Y si tienen que seguir haciendo el trabajo académico en la casa, lo van a seguir haciendo porque el mejor lugar de seguridad está en las casas. Así es. Para ya ir terminando nuestro programa, ¿qué recomendaciones les dan a los padres, ustedes como especialistas en la materia, en el tema de educación, en el caso de Verónica, en la parte psicológica, con respecto a la educación, al cuidado de salud mental en el hogar durante esta pandemia que la verdad las cosas, como decía Máximo, como decía Sole, como decía Vero, no tenemos la claridad de cuándo va a terminar, de hasta cuándo va a durar esto. Probablemente va a durar hasta que no se masifique la vacuna y estemos todos vacunados y pase, digamos, el riesgo, si es que no aparece por ahí otro virus candidato que también nos deje medio knockout. Por favor. Ojalá que no, Guillermo. Ojalá que no, sí. Que no te escuche el universo, por favor. En realidad, a mí me gustaría sincerar también que me pasa también con la familia, que no están dispuestos a que los niños y niñas vuelvan a clase, lo cual me parece oportuno, me parece muy, muy asertivo, que en el fondo nosotros sabemos, yo también trabajo en salud, y sabemos que el riesgo de rebrote es muy alto. Guillermo podría después profundizar en eso, pero se ha dado en todos los países del mundo y ¿por qué no se va a dar en el nuestro? Ya, por lo tanto, es un riesgo volver a las clases presenciales, más allá de las evaluaciones que haga el Ministerio de Educación. Me parece que es complejo el panorama y que al menos debiesen estar las condiciones muy, muy óptimas para que eso pueda ocurrir. Y creo que
que no las tenemos en nuestro país todavía, ¿ya? Más allá de que contemos con elementos de protección personal, también hay un tema de cultura de cuidado, ¿ya? Nos encontramos con una ligua que, si bien pedimos que la gente no se aglutine, nos encontramos con el centro lleno de gente, entonces también pasa mucho por nuestra cultura, por cuáles son en realidad los cuidados que hemos ido incorporando, y en eso también se debe dar el ejemplo a los estudiantes, entonces creo que es algo que hay que trabajar todavía mucho más. Respecto a lo último que comentabas, Guillermo, en torno a los consejos, me parece súper importante reforzar la idea de tener paciencia, ya de tener paciencia no solo con los niños, sino que también con nosotros mismos como adultos, ya tenernos más paciencia. Respirar, que importante es respirar y pensar antes de decir ciertas cosas. Por supuesto que lo primero es, bajo ningún punto de vista, en la educación, en el manejo del estrés en la familia, ¿cierto? El poder realizar algún tipo de maltrato. O sea, por supuesto que eso no es bajo ningún punto algo recomendado, ni golpes, ni nada. O sea, el que existan normas y límites, sí, y que estos puedan ser abordados de manera consistente, ya, que se puedan en el fondo dar ciertos castigos a las normas cuando estas no se cumplen, que sean razonables, no cosas que no se van a poder cumplir, ¿cierto? Vamos a estar sin el celular un día, cosas que se pueden hacer. Ya el tema del celular a mí siempre consultan y es súper importante. Si no estuviéramos en cuarentena y en un contexto de pandemia, la sugerencia es que los niños no puedan estar expuestos a pantallas más de 2 horas al día cuando son más chiquititos, y sabemos que eso no se cumple, menos en este contexto. Entonces, desde ahí, la sugerencia que siempre entrego es que, más allá del tiempo, nos fijemos como adultos y supervisemos el contenido, ¿ya? El contenido de las redes sociales, el contenido de los videos de YouTube, de WhatsApp, ¿ya? Que estemos más bien supervisando eso, más que quizás el tiempo, porque se va a hacer un poquito complejo. Lo ideal es poder supervisar ambas cosas, pero entendiendo que hoy día el celular es una herramienta en la familia en la medida que están haciendo un montón de otras actividades. Ya, por otro lado, el jamás devaluar a los niños y lo que ellos están sintiendo, ¿ya? Muchas veces los papás, cuando están ayudando en el proceso de aprendizaje, empiezan a devaluar a los niños o niñas diciendo frases como, oye, es que no entiendes, eres un tonto, o nos encontramos con un montón de frases devaluadoras, como, ya no sé qué hacer contigo. Entonces yo les voy dando un mensaje ya que es muy violento para los niños y que anula toda capacidad de poder sentirse contenido, o sea, ¿cómo yo voy a esperar después de eso que mi hijo sienta que me puede confiar si está angustiado, si tiene pena, o cómo yo en el fondo después reparo eso que hice, ¿ya? Y creo que esas cosas son súper importantes porque están muy arraigadas en nuestra cultura. Entonces, desde ahí también digo el tener paciencia, el ser capaz de decir, ¿sabes qué? En este minuto yo como adulto quizás no estoy disponible para esto, entonces hagamos eso después. Si es que yo como adulto estoy muy irritable, si es que yo como adulto tuve algún problema, porque nosotros como adultos ya pasamos por la niñez, ya pasamos por la infancia, pero los niños no, los niños recién la están viviendo, entonces eso es súper importante, y desde ahí tenemos que tener paciencia, ser capaces de poder cuidar nuestra salud mental como adultos, hacer cosas que nos gusten en la medida de lo posible para poder tener capacidad de contener al otro. Una vez una profesora de la universidad me dijo algo que lo encontré tan bonito: ¿cómo yo voy a contener si no tengo espacio? Porque en el fondo un contenedor, es cierto, es un objeto que tiene volumen de espacio para recibir cosas. Entonces, un adulto necesita tener espacio para contener al otro. Y los niños necesitan que los adultos estén disponibles emocionalmente para ellos, que los puedan interpretar, que puedan, ahí donde el niño hace una rabieta, que el papá pueda saber, o la mamá, qué está pasando, qué está gatillando esto. Así que desde ahí, bueno, el lenguaje siempre va a ser súper importante, el poner palabras ahí donde hay un cuerpo desregulado, donde hay un niño haciendo una rabieta o un adolescente cerrando fuerte la puerta, el poder poner palabras, ¿ya? Y desde ahí, ojalá, ¿cierto?, poder contener, escuchar, validar emocionalmente y seguir comunicándose, porque eso yo creo, a mi parecer, que es lo más importante. Así que esas son mis sugerencias. Y mucho ánimo también a los profesores y a los trabajadores de la educación. Gracias, Vero. Guillermo, me gustaría, a base de lo que hablaba Verónica, que lo encuentro
muy importante. Te felicito, Verónica. Te juro que yo te estoy poniendo atención porque es importante tus palabras, porque nosotros como docentes manejamos desde el otro punto y pucha que necesitamos esta ayuda emocional que tú nos estás regalando. Me gustaría dar dos consejos, Guillermo. Me gustaría enfocarme en dos áreas profesores y la área familia. Un consejo para mis colegas de mi establecimiento y de los establecimientos de acá de la comuna. Creo que lo que primero que tenemos que tener es resiliencia y trabajo colaborativo y cooperativo, porque partimos queriendo mejorar muchas cosas y siento que llegó un momento de un estrés máximo en nosotros como colegas. Entonces, resiliencia a lo que estamos viviendo, pausa, tranquilidad, trabajo colaborativo y cooperativo. ¿Por qué lo digo? Porque siempre es bueno aprender del otro y que el otro te ayude, y eso va alivianando la carga. Y creo que ese consejo para mi gremio docente, la resiliencia, el trabajo colaborativo y cooperativo. Y eso va a ir que, de cierta forma, toda nuestra ansiedad, nuestro estrés, también se vaya un poco digregando. Por la parte del consejo a las familias, todos los cursos son una familia curso. No son un curso, un tercero, un cuarto, un quinto. Es una familia curso. Y en la actualidad esta familia curso se ha ido arraigando mucho más porque existen los grupos, los WhatsApp de los cursos. Y el WhatsApp de los cursos son preguntas constantes, inquietudes. Entonces creo que bajo eso quiero dar el consejo a mi familia y a la familia de todos los niños. Como dice Verónica, paciencia, mucha paciencia, también mucho apego físico, porque los niños en estos momentos no pueden darle besos a la abuelita que vive en otro lado y solamente a la mamá con el papá que están ahí. Entonces, seguir con ese apego de piel que se necesita, porque creo que un niño que tiene apego de piel de chiquitito va a ser un niño muy seguro de sí mismo. También ver como familia, siempre ante una situación, ver los dos polos. Siempre cuando tenemos un polo negativo, nos vamos al negativo, no, vámonos al polo positivo. ¿Qué vamos a sacar de esto? Y ahí, cuando nivelamos estos polos, vamos a tener una respuesta adecuada y acertada. Yo creo que más que nada en estas dos líneas, como te digo, profesores y familia, la paciencia, la resiliencia, y que vamos a avanzar y que vamos a salir de esta y que van a pasar 10 años y vamos a decir, esto pasó en el 2020 y esto aprendí en el 2020 también. Gracias, Sole. Máximo. Bueno, lo han dicho todos ustedes, damas. Solamente me queda decir que la verdad es que yo creo que hay que aprovechar este tiempo como familia, aunque sea monoparental, la familia. A veces está la pura mamá, o está el puro papá, en fin, diferentes situaciones. Pero yo creo que es el momento de compartir, de tener diálogo, de comunicación, de no perder lo que se requiere hoy en día por lo que estamos viviendo. No es necesario tener metas así como a corto plazo. Yo creo que hay que ir razonando con lo que está pasando. Primero que nada, cuidarse mucho, tener la salud pertinente, no hacer algunas situaciones que nos pueda provocar algún problema. Y luego veremos más adelante lo que podamos hacer. Pero insisto, yo creo que, como dice Sole, hay que compartir, hay que dialogar, hay que respetarse, hay que enmendar rumbos. A lo mejor estamos equivocados, posiblemente, pero es bueno también pedir disculpas. Yo creo que cualquiera se puede equivocar, pero también existe el tema de pedir disculpas. Y antes de finalizar, yo quiero hacer un recuerdo hoy día. Me siento muy afectado por un colega que está muy enfermito. Él se llama Manuel Bernardo Castillo Alcaya, colega de muchos años también igual, de gran compromiso con la educación, un gran deportista, una gran persona, un gran caballero y por supuesto un gran profesor. Vaya él mi recuerdo esta noche y espero que se aliente y que nos acompañe un poco más. Eso, Guillermo. Gracias, Máximo. Nos unimos también a los deseos para la pronta recuperación del profesor. Sí.
Guillermo, disculpa, sí, me quería sumar también a esos deseos de recuperación, mucha energía ahí en el profesor, no sabía que estaba pasando por malos momentos, y me gustaría decir lo último, que me parece un consejo relevante respecto también del bienestar de todos, adultos, niños, toda la comunidad, que tiene que ver con pensar el porvenir también. Y eso es súper importante, porque estamos muy de repente conectados en el presente y es verdad, debiésemos vivir así, pero también es importante en este contexto de encierro, de incertidumbre, pensar el porvenir con los niños. ¿Qué te gustaría hacer después? ¿Qué nos gustaría hacer como familia cuando esto acabe? ¿Ya? Pensar un poquito, ¿cómo te gustaría volver después a la escuela? ¿A quién te gustaría ver? ¿A qué te gustaría jugar? Eso también va a ser muy, muy reparador y los niños se van a sentir súper, súper bien también. Así que eso es como lo último. Gracias, Vero. Bueno, llegamos a la hora del término de nuestro programa. Les agradezco mucho a los tres por estar acompañándome hoy día en este programa que fue como especial. Para mí ha sido un honor y ha sido muy grato. Yo vengo de familia de profesores, mi madre es profesora, tíos profesores, por todos lados profesores en mi familia. Yo también en parte fui profesor y soy profesor de la Universidad del Paraíso. Y bueno, les agradezco mucho y les doy unos segunditos rapiditos para despedirse de la gente y desde ya ojalá podamos tener otro programa porque la verdad las cosas nos quedaron un montón de preguntas y de cosas que discutir que quedaron en el tintero, pero la verdad las cosas llevamos 1 hora y media que se pasó volando y la verdad las cosas ya estamos en los tiempos. Así que les dejo unos segunditos para despedirse de nuestro público. No, la que quiera. Vero, parte tú. Vale. Ya, súper. Me gustaría agradecer, Guillermo, la invitación, dispuesta siempre, tú sabes, a volver a encontrarnos cuando se estime conveniente, ¿cierto? Siempre siento que hablar de estos temas es un aporte no solo para nosotros que nos enriquecemos en la conversación, sino que por sobre todo para las familias, vecinos y vecinas que nos escuchen. Así que agradecida la invitación y también en el fondo reflexionar en el fondo que más allá de los contenidos, aprendizajes del currículum, los niños hoy día y las niñas están aprendiendo muchas cosas en su casa que son intangibles, ya que quizás no pueden tocar, no pueden leer, pero son aprendizajes que son muy transversales y que van a impactar directamente en el desarrollo de habilidades sociales y por ende en su bienestar socioemocional, en su despliegue como ciudadanos, porque ellos son el futuro de nuestro país, así que en el fondo eso, que las familias tampoco se angustien tanto por esos contenidos, porque hoy día estamos todos aprendiendo mucho en un contexto tan difícil. Así que eso, un abrazo. Gracias, Vero. Sole. Bueno, Guillermo, yo te agradezco enormemente. Tú eres mi amigo y conoces la realidad de mi entorno, al igual que tú. Me muevo, nací y creo que voy a estar para toda la vida rodeada desde el mundo de profesores. Y como te digo, lo único que quiero es que las familias, la comunidad educativa a la cual pertenezco, las comunidades educativas de acá de la provincia, tengamos el tiempo de conocernos, el tiempo de respirar, de observar lo que tenemos al lado, valorar lo que tenemos al lado. Y si bien es cierto, desde la mirada profesional, el currículum, los planes y programas de estudio que nosotros nos basamos todo el año, que sí se consideren, pero que no se tomen como una bandera de lucha, sino que avancemos lo que podamos. Este año es para pensar en avanzar lo que se pueda. Y bueno, como te digo, y hace un rato atrás les dije, siempre hay que mirar los dos polos. Este año ha sido súper complicado a nivel familiar para todos, pero siempre hay una alegría y dentro de mi familia está la alegría más importante que nos tiene a todos emocionados, pero también nos tiene complicados la llegada de mi sobrina, que en cualquier momento llega y son cosas emocionantes dentro de esta pandemia, cosa que muchas familias a lo mejor lo están viviendo, tienen personas en los hospitales, bebés que están por nacer y de repente nos encontramos como atados de brazos, pero es el momento de ver, mirar por qué están pasando las cosas, por qué el universo, creo que la Vero es de las mías, creo que piensa en el universo,
por qué el universo nos está mostrando tantas estrellitas y en algún momento nos va a decir el por qué brillaron más estrellas que otras. Así que eso, y muchas gracias, Guillermo. Agradecida de participar en tu programa. Es una inquietud que yo te la había planteado hace rato, que quería participar contigo, porque todos los viernes te sigo, y afortunada también de dar un granito de arena acá a la comuna de La Ligua. Gracias, Sole, te agradezco, porque en realidad este programa en cierta medida fue idea tuya. Y bueno, y obviamente le deseamos lo mejor a Lucía, que le vaya muy bien. Máximo. Bueno, agradecer primero que nada esta invitación que me has hecho, Guillermo. Súper contento, la verdad que hay muchos temas todavía que por dilucidar, hay muchas cosas que por hablar, pero yo creo que lo importante para la familia, para todos, es la solidaridad de ver, de hacer lo que tenemos que hacer, no convertirnos en algo distinto. Esta pandemia llegó para hacernos daño, así que tenemos que cuidarnos. Mientras no aparezca la vacuna, Dios quiera que sea pronto y que de alguna manera la familia retome, el país retome su nivel, porque aparentemente nos damos cuenta de cuánto teníamos y cuánto hemos dejado de perder. Se han perdido familiares que no han podido despedir, se han perdido muchas cosas que de alguna manera han tenido incidencia dentro de una familia, así que es importante ser solidario, ser afectuoso, ser de alguna manera claro los conceptos que uno pueda tener referente a lo que es la educación, a lo que es la familia, a lo que es nuestro país. Yo espero que esto no sea de tan largo plazo, es lo que se ve, que ojalá sea pronto que termine esta situación y que podamos recuperarnos como país y poder echar a andar todo lo que significa la economía, la familia y todo lo que es la educación. Eso de partida, muchas gracias por la invitación y también agradezco la paciencia que ha tenido Vero y Soledad de escucharme esta noche. Gracias, Máximo. Bueno, grandes profesionales, grandes amigos. Y bueno, terminamos nuestro programa de hoy día. Les agradezco por toda la sintonía. Tuvimos mucha interacción. Les agradezco sus mensajes, sus preguntas, sus saludos. Toda la gente muy cariñosa. Y bueno, y desde ya los dejo invitados para este próximo viernes. El compromiso a las 20 horas, igual que siempre, con otro tema tan interesante en este pronóstico médico en su segunda temporada especial COVID-19, con otro profesional para conversar otro tema de interés para todo el mundo, principalmente para la comunidad de la provincia de Petorca. Que estén muy bien y muchas gracias por acompañarnos. Chao, chao.